Hoy tuvimos una bonita actividad con los niños, una actividad muy hermosa, donde todos los niños creo que se regocijaron en participar, pero también en recibir, ¿verdad? Todos creo que agarraron algo de estímulo, y esto que no ha llegado todavía a diciembre, que es cuando le hacemos la actividad de fin de año. Entonces estuvo muy bonita la actividad del culto unido de la Escuela Bíblica Dominical, clase unida, y esperamos, ¿verdad?, que los maestros se animen, los colaboradores se animen, para que ellos puedan también animar a los niños. Si los maestros no están animados, los niños no se animan. Entonces, hermanos, le damos gracias al Señor. Hermanos, el día, bueno, si ustedes, los que no estuvieron el jueves falleció, jueves fue, ¿verdad?, mi sobrino. Jueves falleció mi sobrino Moisés Medina Cruz. El día viernes fueron los funerales a las 3 de la tarde, y gracias a Dios pues todo salió en la misericordia del Señor. Y ayer estuvimos con mi hermana, porque ayer la mamá de Moisés estaba de cumpleaños. Entonces, un día antes del cumpleaños de ella fue a sepultar a su hijo. Entonces estuvimos dándole ánimo, los hermanos, los sobrinos, la familia, estuvimos dándole ánimo para que ellos pudieran, ¿verdad?, sentir el respaldo de Dios, no solo de la familia, sino de Dios. Gracias a todos los hermanos que hubieron orado por Moisés y por mi hermana. Gracias a los que pudieron habernos acompañado allá en la vela el día jueves. Y gracias, hermanos, porque realmente estuvimos presentes ahí, una delegación, pudiéramos decir. Vean. ¡Wow! Aquí tenemos un anuncio de agradecimiento a Tony Arauz y William Rocha. ¿Sí es? Por la ofrenda de 3 abanicos. Bendito sea Dios, y Dios pues les bendiga esa ofrenda, la reciba con olor grato y prospere esa generosidad en ellos, con salud, con abundante gracia y con bendiciones, hermano. Ve, gente de afuera, mire, gente de afuera, es lo que le estaba diciendo hace un momento, gente de afuera tiene puestos los ojos y su corazón en esta iglesia. ¿Quién hace eso? El pastor. No, a mí me miran y al hermano que estamos sudados aquí, y nos dicen, pobrecito ellos, les vamos a mandar un abanico. No, es la obra que hace Dios en el corazón de estas personas para disponer esa ofrenda. El que me dio la ofrenda ayer me dijo, me llamó aparte, tómenme. ¿Y esto? Hice un negocio, me dice. Hice un negocio y me fue bien, dice. Entonces, me habían dicho que ustedes estaban construyendo esa iglesia. Sentí en mi corazón darle esta ofrendita que se ayude. Vení, hombre. Entonces, dice, sentí en mi corazón darle esta ofrenda. Bienvenido sea. Espero, hermano, que Dios, oiga bien, Dios motivó Tony Arauz, Dios motivó a Salvador Revelo, Dios motivó a otros que han dado, a William Rocha, a Anderson Medina, a Julio David. Tenemos alguien que ha aportado generosamente para la escuela dominical. Le dije al hermano y los tenemos en reserva. Y así a la familia Castellón, aún mi hermana Silvia, cuando estaba ahí, dio su ofrenda. Le estoy hablando gente de afuera. Si Dios ha tocado esos corazones, espero que también esté tocando nuestros corazones. Recuerden que
poquito a poco, con generosidad, con bendición de Dios, con la ayuda de Dios. Amén. Yo le hago mención de esto, hermano, porque yo les digo algo. Dios está interesado en esta iglesia. Dios está interesado en esta iglesia. Ahora miren, todos los juguetes que dieron ahora a los niños, es verdad que eran juguetes, tal vez no eran nuevos ni de primera, pero estaban buenos. Pero todos esos juguetes son donados. Los mandan. Mira una bolsa de juguetes de alguien. Llévale a los niños de allá de la iglesia. Tomá, llévale a los... Y entonces los vamos guardando. Un cochecito, un carrito que miraron ahí. Estudio sobre la primera carta de Juan, que estuvimos viendo el domingo anterior con la ayuda del Señor, el capítulo 1, y comenzamos el capítulo 1, que es la introducción hacia la verdadera comunión por medio de una verdadera fe en un verdadero y fiel mensaje. Oiga bien, la verdadera comunión, presten atención, la verdadera comunión por medio de una verdadera fe. Pero esa fe va a estar en un verdadero, en un fiel y verdadero mensaje. No en cualquier mensaje. Tiene que ser un fiel y verdadero mensaje. Si no, no hay una verdadera comunión. En el tiempo de Israel, Dios hablaba por medio de Jeremías, diciéndole al pueblo, Dios dice que se entreguen a los babilonios, que se rindan y no les va a pasar nada. Se levantaron pseudos profetas y le dijeron, no, vayamos a buscar refugio a Egipto. Y les vino la invasión, y como no escucharon el verdadero y fiel mensaje, vino la desgracia al pueblo de Israel. Vino la invasión, destruyeron a todos, agarraron a los niños, los estrellaban contra las murallas, mataban a los ancianos, violaban a las mujeres, llevaban cautivas a las doncellas y las violaban, etc. Un desastre, hermano. ¿Qué les quiero mostrar con esto? ¿Tuvieron una verdadera comunión con Dios? No. ¿Por qué? Porque prestaron atención a un mensaje que no era ni verdadero ni era fiel. Eso está pasando hoy en día con muchos cristianos. No viven en una plena comunión con Dios porque no están prestando atención al verdadero y fiel mensaje de Dios. La gente se está entreteniendo en cosas vanas. La gente se está dedicando a hacer cosas vanas. Yo les digo que me dio tristeza el domingo pasado, si no mal recuerdo, y yo estaba allí emparejando allá afuera a la hora de la dominical, emparejando porque se había metido el agua hasta aquí a la orilla, me puse a emparejar y entonces oía aquí el anuncio como la tercera casa, invitando con aquellos parlantes, todo parlante, a la gente a venir a comprar la sopa que ya está lista. Y es una iglesia. La iglesia, fulano y tal, te invita a venir a comprar sopa. En la esquina también. Parecía competencia, como cuando está en el mercado. La sopa. Y uno va pasando, vení, amor, vení, probá esta está buena, que no es que esto va barato, vení. Eso no es así, hermano. La iglesia no está para hacer mercado. Y la gente se entretiene con eso y les gusta. Gracias a Dios, mire hasta dónde nos ha traído el Señor. Y nunca hemos vendido nada aquí. Nunca. Nunca hemos hecho un... Vamos a ver que la base del Evangelio, de acuerdo a la primera carta de Juan en el versículo 1, la base del Evangelio es la deidad de Jesucristo. Dice lo que era desde el principio.
La base del Evangelio es el mensaje de Jesucristo, lo que hemos oído desde el principio. La base del Evangelio es la encarnación del Hijo de Dios, lo que hemos visto. La base del Evangelio es la gloria del Hijo de Dios, lo que hemos contemplado. La base del Evangelio es la revelación del Hijo de Dios, lo que palparon nuestras manos. Mire bien, esa es la base de la predicación del Evangelio. Versos 1 dice, ¿tienen ahí la Biblia? ¿Tienen ahí la Biblia? Abran la Biblia. Y como que les estoy contando un cuento de hadas, una fábula. Abran la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1. Apenas le acabo de mencionar el versículo 1. Les dije, la base del Evangelio es la deidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos creen que Jesucristo no es Dios. La base del Evangelio es el mensaje del mismo Jesucristo. La revelación del reino. La base del Evangelio es la encarnación del Hijo de Dios. Porque muchos no creen que Jesucristo era y es eterno, sino que creen que nació a partir de que María lo parió. La base del Evangelio es la gloria del mismo Hijo de Dios. La gloria del mismo Hijo de Dios. Dice lo que hemos contemplado. La base del Evangelio es lo que dice la revelación. ¿No? Primero la gloria, ahora la revelación del Hijo de Dios. Lo que palparon nuestras manos. La base del Evangelio es entonces el ministerio mismo de Jesucristo, desde su eternidad hasta su ascensión, a como la vez pasada estuvimos enseñando la exaltación del Hijo de Dios. Esa es la base del Evangelio. La base del Evangelio no es usted ni yo. La base del Evangelio no es una simple, llana oración mecánica, aprendida de memoria. Esa no es la base del Evangelio. La base del Evangelio no son sus pecados ni mis pecados. La base del Evangelio no es su testimonio ni mi testimonio. Y cuando decimos la base del Evangelio es lo que usted va a salir a predicar. Lo que usted va a salir a predicar y de lo que usted va a ir a hablar es de Jesucristo. Pero para que usted pueda hablar de Jesucristo, tiene que conocer a Jesucristo. Tiene que saber de Jesucristo. Y miren que les puse esta tarea hace 2 semanas y todavía no la han comenzado. De leer 5 capítulos de la primera carta de Juan. Y entonces no puede salir a predicar. No tiene de qué hablar. Entonces habla de cualquier cosa. Y al final ni termina predicando de Jesucristo y termina hablando. Sí, es que viene en otra iglesia, termina hablando de denominación, termina hablando de problemas políticos, termina hablando de las pandemias, de la crisis, termina hablando de la doctrina, termina hablando de muchas cosas, pero menos de Jesucristo. Y lo que los apóstoles predicaron fue a Jesucristo. Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, la obra de Jesucristo. Nosotros también tenemos que hablar de Jesucristo. No podemos hablar de otra cosa que no sea de Jesucristo. El testimonio, oiga bien, primero hablamos de la base del Evangelio. Ahora el testimonio que usted va a dar del Evangelio es la vida eterna. Es de la vida eterna. No es de ir a condenar a nadie. Porque Jesús mismo dice en su palabra en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que si Jesús no vino a condenar al mundo, tampoco nosotros tenemos que ir a condenar a nadie. Deje que la gente se condene solo, a como dice en el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí Juan? Está explicando el mensaje de Jesucristo, que Él no vino a condenar al hombre, sino que el hombre se vino a condenar solo, por sus acciones de no creer en Jesucristo y querer seguir perseverando en una vida separada y perdida delante de Dios. Separada y perdida delante de Dios. El testimonio de la vida eterna. El testimonio de la vida eterna, enseña el versículo 3, oiga bien, es creer en el Hijo.
El que cree en el Hijo, entonces tiene la vida eterna. El testimonio de la vida eterna es creer en el Hijo, pero es la razón de creer. ¿Saben cuál es la razón de creer? Te dijimos ahí en San Juan 17:3. Y esta, ¿quién me puede decir la definición que dijo Jesús de la vida eterna? Y esta es la vida eterna. ¿Cuál era? ¿Quién me puede decir? Y esta es la vida eterna. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Yo les enseñé que te conozcan a ti, Padre, al único y verdadero Dios. Y esta es la vida eterna. La vida eterna no es solo ponerse, ya tengo la vida eterna porque repetí una oración y repetí Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Ya. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pues ya soy salvo. Y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues ya soy 2 veces más salvo. No, hermano. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Conoce usted a Jesucristo? ¿Conoce usted al Dios de la Biblia? La vez pasada estuvimos enseñando bastante acerca del Dios de la Biblia. ¿Lo conoce usted? ¿Descansa en ese Dios de la Biblia? ¿Persevera en ese Dios de la Biblia? ¿Cree en ese Dios de la Biblia? ¿Sigue las ordenanzas de ese Dios de la Biblia? ¿Sigue los mandamientos de ese Dios de la Biblia? ¿Cree en ese Dios? Pero ¿cómo va a creer en ese Dios si estamos peor que el eunuco? ¿Por qué peor que el eunuco? Porque el eunuco, cuando venía de adorar en Jerusalén, viajó tal vez 3 meses o 6 meses a paso de camello de Etiopía a Jerusalén, a paso de camello en caravana, cruzando ese desierto. Pero óigame bien, estamos peor porque el principal, que era tesorero de la reina de Candace, dice que venía leyendo al profeta Isaías y no entendía. ¿Sabe dónde está esa historia? Por lo menos conoce esa historia. En la Biblia, hermano. Ahí lo puede encontrar en la Biblia. Está en Hechos capítulo 8. Cuando Felipe se junta al carro del etíope. Y entonces, hermano, está ahí. Y el etíope venía leyendo, porque venía de adorar, pero venía sin entendimiento. Y le dijo Felipe, ¿pero entiendes lo que lee? Y le dijo el eunuco, ¿y cómo podré si nadie me enseña? Dime tú, ¿de quién habla este? ¿De sí mismo o de algún otro? Y a partir de esta escritura dice que Felipe le predicó, ¿qué cosa? El evangelio de Jesucristo. Eso lo puede hallar en Hechos capítulo 8, versos 30. A partir de ese versículo, de ese encuentro, pero ¿qué venía haciendo ese eunuco, que era prácticamente era un prosélito judío? ¿Qué venía haciendo? Leyendo al profeta Isaías, pero no entendía. Y nosotros, ¿cómo vamos a entender si ni siquiera leemos? Por lo menos él venía a leer, leyendo y no entendía. Ahora nosotros que ni siquiera leemos, menos que entendamos. Y si aquí se le enseña y no presta atención, peor todavía la situación. Porque a él se le enseñó y prestó atención y en carrera dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado en aquel mismo momento. Hermanos, la razón de creer en Jesucristo es la vida eterna. Y la vida eterna es conocer al Padre. Jesús dijo de sí mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesucristo vino a revelar al Dios desconocido. El testimonio de la vida eterna es la fe en creer. Primero era la razón de creer. Ahora es la fe en creer. Y el testimonio de la vida eterna es recibir por creer. Mire, creer en el Hijo. La razón de creer en el Hijo, la fe de creer en el Hijo y recibir por creer en el Hijo. No podemos recibir si no creemos en el Hijo. Ahora vamos a ver, esto fue el capítulo 1, la primera parte. Vamos a ver la segunda parte de este capítulo 1. Ahora sí, vayamos a la Biblia, vamos a entrar al mensaje. Vamos, primera de Juan, capítulo 1.
verso 5. Este, dice, es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias por todas esas maravillas que tú has hecho en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Gracias por este remanente que dispuso su fe y su corazón para reunirse en esta noche. Gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas. Gracias por seguir con nosotros y gracias por tener puesta tu mirada en esta iglesia. Gracias por esas personas que tú tocaste su corazón, porque bien dice tu palabra, toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Tú tocaste estos corazones para que ellos sintieran esa motivación, esa generosidad para con nosotros, con esta iglesia. Gracias, Padre mío, por ello. Rogamos que los bendiga, Señor, y que esa ofrenda esté ahí delante de ti y que tú te apiades de ellos y los bendigas y tengas misericordia de ellos. Si no son salvos, tú puedas enviarles palabras de salvación y de vida eterna para ellos y su familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver entonces, hemos estado hablando, dijimos que vamos a estudiar esta carta desde la perspectiva bíblica que es evangelística. Entonces, primero vimos la base del evangelio, ahora vamos a ver cuál es el propósito del evangelio. Primero miramos, ¿verdad? Ya la primera parte del capítulo 1, el versos 1 al versos 3, miramos ¿qué? Al versos 3 miramos la base del evangelio. Ahora el verso 5 nos dice el propósito del evangelio. El propósito del evangelio dice es llevar a todo hombre a la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. El propósito del evangelio es llevar a todo hombre a la verdadera comunión. Pero esa verdadera comunión está con el Padre y con el Hijo. Dice más adelante, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. ¿Por qué hablamos de una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo? Porque hay personas que se identifican como cristianas y tienen más comunión con los mandamientos del antiguo pacto que con el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen mayor fe y abrazan más las costumbres, la ley y la tradición del antiguo pacto que la obra de Jesucristo en el nuevo pacto. Entonces no tienen una verdadera comunión con el Padre ni con el Hijo. Otros que hablan tanto de Jehová no tienen comunión con el Padre, tampoco con el Hijo, porque menosprecian al Hijo y los ponen en un grado de inferioridad. Hay otros que creen que tener comunión con el Padre y con el Hijo, pero no la tienen. ¿Por qué? Porque su principal comunión, según ellos, es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Y se vuelven tan espirituales que un poquito más y su cuerpo tan transparente que es, ¿verdad? De tan resplandeciente que son, que solo se viven matando todos los días con el diablo y con los demonios. Porque ellos, su principal base de fe es el Espíritu Santo y no Jesucristo ni el Padre. No tienen una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Pero aquí miramos que el propósito del Evangelio, del verdadero Evangelio, es llevarte a una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Miremos el verso 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso, ¿qué dice? ¿Qué es anunciar? Dar un mensaje. Para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión. Nosotros ahorita tenemos una comunión.
común unión. Aunque no tengamos una buena relación, ahorita estamos en una común unión. ¿Cuál es la común unión? O la comunión, que estamos todos reunidos por un mismo propósito. Y es el culto del día de hoy. Unos escuchan, estuvieron cantando, el hermano estuvo dirigiendo, y ahora pues todos están atendiendo. Esa es una comunión. Pero dice que para que tengamos comunión, pero nuestra verdadera comunión no es tanto como iglesia que nos reunamos, sino que para que tengamos una verdadera comunión, esa verdadera comunión, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir, hermano? Con todo respeto, con todo dolor de mi alma, que usted puede tener comunión con nosotros, pero eso no significa que tenga comunión con Dios. Usted puede estar aquí presente, pero no es una seguridad, una garantía de que usted tiene comunión con Jesucristo. ¿Me entiende? Podemos tener comunión entre nosotros, pero la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. El propósito del Evangelio, entonces, es llevar a todo hombre a esa verdadera comunión. El propósito del Evangelio es trasladar a todo hombre de las tinieblas a la luz admirable. Cuando hablamos de tinieblas, podemos referirnos en tres aspectos. El primer aspecto de las tinieblas pudiese ser la condición espiritual del hombre. La condición espiritual del hombre está en tiniebla. ¿Por qué? Porque no le ha resplandecido la luz de Cristo por medio del Evangelio. Entonces está en tiniebla, separado de Dios. Dios es luz y el hombre, por sus pecados y por seguir la corriente de este mundo, por vivir bajo la potestad del príncipe de este mundo, está en tiniebla. La primera tiniebla. La segunda tiniebla, podríamos referirnos a la condición del hombre cuando es ajeno de la vida de Dios. Cuando hablamos ajeno de la vida de Dios, oiga bien, es una persona que desconoce la verdadera vida cristiana. Como dicen, andan por instinto, andan a tientas, probando, ¿será esto? ¿Será aquello? Busca aquí, busca allá, buscando él por sus propios medios, a tienta qué es la verdadera vida cristiana. Entonces, viven a tienta y viven en tinieblas porque viven ajeno de la vida de Dios. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios, creo que es capítulo 4. Por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Mire bien, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia y por la dureza. Gente que se identifica como cristiana, pero del diente al labio de ahí no pasa nada más. De decirlo a hacerlo, un abismo de diferencia. Y otros que solo les ha quedado el eco. ¿Saben qué es el eco? Usted habla y después se oye. El eco. Así les pasa. Solo les quedó el eco. Yo era. Yo fui. Yo anduve. Yo hice. Yo hacía. Yo daba. Yo esto. Yo el otro. Pero solo el eco. Y ahora en el presente ya no hay nada. Por la dureza del corazón. Ajenos de la vida de Dios. Esa es la segunda tiniebla. Y la tercera tiniebla es cuando la mente está reprobada, una mente reprobada, una conciencia cauterizada, entonces no puede discernir la palabra de Dios. Usted a alguien, por más que le enseñe, jamás lo hace dar un paso de fe. ¿Por qué no lo hace dar un paso de fe? Porque su mente está en tiniebla. Es lo que dice el apóstol Pablo, creo que en 2 Corintios, que la mente carnal, el hombre natural, no puede entender las cosas de Dios porque para él le son locura. Usted le está hablando a la gente de la vida eterna y ellos ni entienden. Y no es que no entiendan qué cosa es eterno.
no entienden qué cosa es realmente la vida eterna. No es decir, no el concepto de vida eterna, ¿qué es realmente la vida eterna? Porque ustedes les preguntan a muchos, y cuidado, algunos de aquí andan todavía pensando esto, que la vida eterna comienza cuando usted se muere. No, usted pasa a la eternidad, pero la vida eterna comienza desde el momento en que usted cree y es salvo y es nacido de nuevo. Desde ese momento comienza a disfrutar de la vida eterna, comienza a reinar en vida en la vida eterna. Desde aquí, no es que va a esperar llegar a las calles de oro para decir, estoy reinando en vida. Llegar a las calles de oro para decir, tengo la vida eterna. Aquí comienza la vida eterna. Aquí comenzamos a experimentar, aquí comenzamos a disfrutar la vida eterna. ¿Por qué la disfrutamos aquí? Porque la vida eterna allá la vamos a disfrutar con la gloria de Dios, la presencia de Dios. Claro, todo es maravilloso. Nos hacemos esa proyección. Pero aquí usted disfruta la vida eterna porque aquí está contrarrestando las acechanzas del maligno. Allá no. Allá no va a tener ni problema ni con la enfermedad, ni con la muerte, ni con la escasez, ni con el hambre, ni con el pecado, ni problemas con el diablo, ni con problemas con el mundo. Entonces allá todo va a ser más ligero. Pero aquí, donde tiene esas confrontaciones, es donde realmente usted va a disfrutar la vida eterna. Le compartía esa noche en la funeral a alguien, yo le decía, te soy sincero, hermano, porque estuve platicando con uno y les decía que si yo he seguido, le digo, la carrera, estaba platicando con dos militares, compañeros de mi sobrino, quizás, le digo, hubiera alcanzado unos buenos grados militares, le digo, pero ¿sabes qué, le digo? No hubiera conocido al Señor, le digo. No lo hubiera. Y me dijo, hay un general, sí, le digo, pero la filosofía que yo llevaba era difícil, le digo. El Señor por algo no me permitió quedarme ahí, le digo. Pero me siento feliz, le digo, porque estoy en el mejor ejército. El ejército que no ha perdido una sola batalla. Y cuyo general es Dios. Entonces, te voy platicando así en esos términos, hermano. Porque uno debe disfrutar la vida eterna. Entonces, el propósito del Evangelio es ese, trasladar a todo hombre de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? La ignorancia. Gente que no entiende términos, que no entiende la palabra de Dios, gente que no entiende la salvación, gente que no entiende eso que acabamos de anunciar, de ofrendar con gozo, de ofrendar sacrificadamente con gozo. Por ejemplo, los hermanos que van a venir el sábado, el viernes, jueves, viernes, ellos vienen con gozo, ellos se disponen con gozo, hermano, a venir a servir. No es que lo están obligando, no es que se está contratando, ellos se están disponiendo con gozo. Otra gente está ocupando esos días para ir a pasear, para ir a balneario, para ir aquí, para ir allá, para quedarse en la casa, haciendo algún arreglo, algún remiendo, etcétera, para muchas actividades. Entonces les dirá, pero estas personas, estos hermanos dicen, no, vamos a hacer algo, vamos a ayudar a la iglesia a avanzar en algo. Porque han salido de las tinieblas a la luz admirable. Y alguien dirá, pero este hermano está loco, debería estar con la familia mejor, chineando el niño. Porque ha salido de las tinieblas y ha comprendido que el mejor lugar es en Dios. Servir a Dios, honrar a Dios, abrazar a Dios, creer en Dios. Amén. El propósito del Evangelio, hermano, es guiar a la verdadera nueva vida del creyente. Oiga bien, a muchos le han enseñado, la vez pasada se los recité en un minuto, ¿verdad? El camino a Romano, en un minuto, lo que enseñan para ir a predicar. Y por eso muchos dicen, ¿cuánto evangelizaste? A 15, a 20, a 30. Y yo tal vez cuando salía, lo más eran 2. Lo más eran 2. Cuanto mucho, honestamente. Porque el propósito del Evangelio es llevar a la persona, guiar a la verdadera, una verdadera y nueva vida
del cristiano. Y eso se encuentra ahí, dice, este es el mensaje que hemos oído. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que hemos oído? Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Eso no le enseñan a la gente. Ya después de eso le dan un discipulado de la seguridad de la salvación. Si usted repitió esta oración, dése cuenta que usted es salvo y por lo tanto usted ya es salvo, tiene que orar, leer. Pero ¿qué con mi vida espiritual? ¿Qué con mi naturaleza que traía adánica? ¿Qué con ello? ¿Qué hay de ello? ¿Cómo puedo yo hacerle frente, por decir así, a aquellas personas que están sumergidas, póngale, en el vicio de la droga? Alguien está sumergido en el vicio de la droga. Y yo le digo, vení papá, Romanos 3:10, Romanos 6:23, 1, 6:23, 2, Romanos 5:8, Romanos 2, 5:12 y después te llevo a Romanos 10, 9 y 10. Fácil. Ahora repetí esta oración y vamos de viaje. ¿Le ayudé a cómo vencer las tentaciones de la droga? ¿Le ayudé o le orienté de cómo Jesucristo lo puede liberar de la droga? ¿Le ayudé o lo guié cómo Él verdaderamente puede hacer Él frente a esas tentaciones? Y que se dé cuenta que el primer responsable es Él. Porque dicen, pastor, ore por mí. Ni que haga una oración de todo el día. Mientras Él no reconozca su incapacidad, su debilidad, su pecado, y alce los ojos al cielo y busque el socorro del cielo y confiese delante del cielo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Se miró, reconoció, buscó, reflexionó, después buscó y hasta encontró cuando se confesó delante del Padre. Y entonces pudo haber recibido esa ayuda que él necesitaba. No es cuestión, hermano, cuando Pedro les dice, varones, ¿qué haremos? Oiga bien, varones, ¿qué haremos? El pueblo está ahí que había matado a Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 37 le dice, varones, ¿qué haremos? El hombre ya está muerto, ¿qué hacemos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Pero si usted se va al verso 41, eso fue en el 37. En el 41 dice, así que en el 40, y así que los que creyeron, dice, fueron bautizados y se añadieron. El 41 dice, y los que creyeron perseveraban ¿en qué? En la oración. Perseveraban ¿en qué? En la doctrina, en la oración, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Se da cuenta? Lo primero que perseveraban era en la doctrina. Porque la verdadera comunión con Dios, hermano, es esta. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces el propósito del Evangelio es trasladar a todo hombre de las tinieblas hacia la luz admirable. Es como que dijera, sáquelo del infierno y condúzcalo al camino que va para el cielo. No le dé solo una palmadita, sáquelo del infierno y condúzcalo a un camino que va para el cielo, al camino que va para el cielo. El propósito del Evangelio es disfrutar, hermano, del resultado de una verdadera vida nueva de un cristiano. No solo es guiarlo, sino también disfrutar. Yo les pregunto, hermano, ¿usted disfruta, y sea honesto, disfruta la vida cristiana que lleva? Se siente, es decir, usted se siente realizado. Esa es la palabra, se siente realizado. Que ha alcanzado lo máximo de esta vida, la gloria de esta vida. Se siente realizado, disfruta la vida cristiana que lleva.
La disfruta de corazón. Dígalo de corazón. ¿La disfruta? No, ¿verdad? Pero para eso es el Evangelio. Pablo le decía a los filipenses que estaban siendo perseguidos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos siempre. Eso es disfrutar de una vida cristiana. Yo voy a disfrutar de la vida cristiana no solo porque me está yendo bien. Voy a disfrutar de la vida cristiana por la obra que hizo Jesucristo en mí. Yo no voy a disfrutar de la vida cristiana solo porque tengo provisión para comer. Voy a disfrutar de la vida cristiana por la obra que Cristo hizo en mí. Yo no voy a disfrutar de la vida cristiana solo porque hay un buen trabajo, sino por la obra que Cristo hizo en mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando esté sin provisión, también voy a seguir disfrutando la vida cristiana. Porque como no disfrutaba la vida cristiana por la provisión, se acabó la provisión, entonces se acabó el gozo. Se acabó el trabajo, se acabó el gozo. Se acabó las mejorías, se acabó el gozo. Se acabó la salud, se acabó el gozo. El propósito del Evangelio es que usted y yo podamos disfrutar del resultado de una verdadera vida cristiana. Que usted disfrute, aunque le vaya mal. ¿Siente usted que le está yendo mal? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8, 29. Y sabemos, es una seguridad, que los que aman. Entonces, todo eso que usted está pasando, puede ser que esté pasando las peores tempestades de la vida. Pueda estar pasando bajo la peor nube negra de la vida. Puede ser que esté pasando el peor desierto de esta vida. Pero en todo ello, Dios le está mostrando su fidelidad, su amor, su misericordia, su providencia, su compasión. Dios no lo ha desamparado. Y todo eso que Dios le ha permitido pasar, todo eso que Dios le ha permitido vivir, es para que usted aprenda que Dios nunca lo va a dejar, Dios nunca la va a dejar, porque aunque padre y madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá. Oiga bien, lo puede dejar todo mundo, puede quedar solo en esta vida, pero ahí estará Dios con usted. Ahí estará Dios con usted. Puede estar pasando las peores necesidades de esta vida, pero ahí estará Dios con usted y Dios no lo va a desamparar. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El propósito del Evangelio es llevarlo a esa verdadera comunión, disfrutar de esa verdadera comunión. Yo sé que decía, y esas palabras son lindas, hermano. Son bellas, son preciosas, porque no salieron del diente al labio, salieron de lo más profundo del corazón, lleno de convicciones de Job. Cuando los amigos le estaban reclamando, cuando los amigos lo estaban culpando, cuando los amigos lo estaban incriminando, cuando los amigos lo estaban juzgando mal, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de donde yo estoy, de aquí el Señor me levantará. ¡Qué seguridad, hermano! Usted puede decir, ha dicho eso cuando está pasando necesidades, cuando está pasando tribulaciones, cuando está pasando angustia, cuando está pasando soledad, cuando está pasando aquellos momentos incomprensibles en su vida. Yo sé que mi Dios vive y Él me va a sacar de esta situación. Estoy pasando esta situación, estoy pasando este proceso, un proceso de formación de carácter, un proceso de formación de fe, un proceso de formación de paciencia, un proceso de madurez. Pero Dios de aquí, yo estoy seguro que Él me va a sacar.
Yo no voy a morir en estas condiciones, dijo Job. De aquí, de este polvo donde estoy putrefacto, donde estoy abandonado, donde estoy desamparado, de aquí el Señor me va a levantar. ¿Lo levantó o no lo levantó? Pregunto. ¿Levantó o no levantó el Señor a Job? ¿Y usted cree que a usted no lo puede levantar de esa situación que está atravesando? Eso es lo que hace el Evangelio. Llevarlo a una verdadera comunión, que usted disfrute de la vida que está llevando. Con o sin, usted está con Dios. Amén. El propósito del Evangelio es demostrar a usted y a la persona inconversa el contraste de la autojustificación con la verdad. El Evangelio le muestra, porque alguien dirá, pero pastor, yo estoy pasando, pero pastor, pero hermano, pero mire, pero esto, eso se llama autojustificación. Y el Evangelio lo lleva a ese contraste, que usted deje la autojustificación. Dice en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe generalmente lo que hace uno con la autojustificación, hermano? Por él, por ella. No es culpa mía, es culpa de él. No es culpa mía, es culpa de ella. Siempre andamos buscando a quién tirarle la papa caliente y nunca reconocemos hasta dónde nosotros fuimos copartícipes para que aquella situación se diera. Nunca reconocemos la responsabilidad que tuvimos. Nunca reconocemos la participación que tuvimos. Siempre le estamos lanzando la papa caliente a los demás. Y el Evangelio te trata de mostrar, te lleva a un contraste de la autojustificación en contraste con la verdad. Con la verdad, porque estamos hablando del verdadero Evangelio, de la verdadera comunión. Entonces el Evangelio te contrasta con tu autojustificación, con la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, que no es mi culpa, que no he fallado, que yo estoy limpio, soy inocente, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Hasta dónde usted es responsable de la situación en que usted está? ¿Hasta dónde usted es culpable por la situación en que usted está? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde usted permitió que llegara eso? ¿Hasta dónde usted participó para que se diera eso? ¿Hasta dónde usted propició para que se diera eso? ¿Hasta dónde? Entonces, cuando usted dice y hace ese en virtud de autojustificación, hace un autoexamen, entonces reconoce sus pecados y dice, sí, yo también fallé. Yo también fallé. ¿Saben que siempre se ha hablado del pecado de David con Betsabé? Ustedes han escuchado, ¿verdad? De ellos. ¿Y cuántos han predicado el pecado de Betsabé con David? ¿Han escuchado esa prédica? El pecado de Betsabé con David. Hasta el día de hoy yo no lo he escuchado. Solo he escuchado el pecado de David con Betsabé y las consecuencias de David con Betsabé. Pero no he escuchado el pecado de Betsabé con David. No lo he escuchado. Generalmente los hombres decimos, por culpa de la mujer entró el pecado al mundo. ¿Verdad? Porque se puso a platicar con la serpiente, con tata diablo, decía
Cantinflas contrata al diablo y le puso la mente y se puso a platicar y ya pecó. Y por ella estamos así como estamos. Pero Romanos 5:12 dice que por culpa del hombre entró el pecado y la muerte al mundo, no por culpa de la mujer. Hermanos, tenemos que aprender que el Evangelio nos contrasta. No es cuestión de que ella. ¿Por qué no vino a la iglesia? Por ella. Pues no me alistó la ropa. No tenés dos manos, flojo, para que planches vos. ¿O no te enseñaron a planchar? Vamos a dar un curso de lavado y planchado y cosido aquí con hilo y aguja. Sí, para que no me digan, es que no tenía ropa lista porque. ¿Por qué? Es que tenía sucia toda la ropa. ¡Qué bárbaro! No, hermano. Por ella. No, hombre. Demostrar el contraste, el propósito del Evangelio es demostrar el contraste de la autojustificación con la verdad. Esta es la verdad de Dios, esta es tu verdad. ¿Quién miente? Aquí está la verdad de Dios, aquí está la verdad del hombre. ¿Quién miente? ¿Recuerdan que eso pasó en el Edén? Estaba la verdad de Dios y estaba la verdad de la serpiente. ¿A quién creyó Eva? ¿A la verdad de quién? Y entonces la otra verdad, ¿cómo quedó? Como mentiroso. ¿Quién quedó como mentiroso? Dios, ¿verdad? Porque estaba la verdad de Dios y está la verdad de la serpiente. No pueden haber dos verdades que se opongan. ¿Y a cuál verdad creyó Eva? A la de la serpiente. Y entonces, ¿qué dijo de Dios? Me está mintiendo. Quedó como mentiroso. Así igual hacemos nosotros hoy en día. Cuando nos aferramos a nuestras verdades, y aunque estén opuestas a la verdad de Dios. Amén. Tercero y último. ¿Cómo vamos con el tiempo? Resultado del Evangelio. Resultado del Evangelio. Ya vamos terminando ahí. Resultado del Evangelio. El verdadero Evangelio, hermano, hablamos de la base del Evangelio, hablamos del propósito del Evangelio, ahora vamos a cerrar con el resultado del Evangelio. El resultado del Evangelio, versos 8, ahí terminamos, en los tres versículos últimos. El verdadero Evangelio te guía a la correcta decisión en la verdad, para no seguir en el engaño. El verdadero Evangelio te guía a la correcta decisión. No es una decisión que vas a tomar como la moneda en el aire, a ver qué cae. Si cae cara, me voy para acá. Si cae sol, porque antes era cara y sol, me voy para acá. No, el Evangelio te guía a la correcta decisión para no seguir viviendo una vida engañada. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Los que vivimos, por decir así en términos generales, engañados, podemos ser nosotros. Porque a Dios no lo vamos a engañar. A Dios no lo vamos a impresionar. ¿Usted cree que podemos impresionar a Dios? No podemos impresionar a Dios. No podemos engañar a Dios. Entonces los que vivimos engañados somos nosotros, la humanidad. Pero el Evangelio te guía a la correcta decisión. Es un resultado, una decisión correcta en la verdad para no seguir engañados. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, vuelve a hablar de la verdad, hermano, no está en nosotros. Te guía a un reconocimiento de culpa, que quiere decir una confesión de pecado. Y dice en esa confesión de pecado, versos 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El verdadero
El resultado del Evangelio te guía a un reconocimiento de culpa. Dice, te guía a un reconocimiento de culpa, quiere decir a una confesión de pecado. El salmista David decía en el Salmo 51, Señor, en maldad fui formado, reconozco mi pecado y reconozco que he pecado contra ti. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No le dijo, Señor, pequé porque la infeliz esa se me puso de frente. No dijo eso. Yo me equivoqué. Yo me descuidé. Yo pequé. A eso te guía. Y cuando tú reconoces tu falla, yo me equivoqué. Yo pequé. Yo fui el que cometí el error. Entonces puede alcanzar la misericordia de Dios. Si te arrepientes y confiesa, alcanzas misericordia de Dios. Pero si le estás echando la culpa, es que estaba lloviendo. Y entonces nos abrigamos, nos metimos debajo de ahí de una rama y estaba ahí, entonces yo me reí. Y después el frío, entonces nos dio frío y necesitamos calor. Y el calor, entonces nos arropamos, nos apapachamos para que nos diéramos calor. Y nos perdimos. ¿A quién le echaron la culpa ahí? Al clima. El clima fue el culpable. Ninguno de los dos fueron culpables. El resultado del Evangelio es que te guía a un reconocimiento de culpa, que es la confesión de nuestros pecados. Yo fallé, yo me equivoqué, yo fui débil, yo me descuidé, me arrepiento, Señor, y perdóname. Los pecados del otro o de la otra hay que se arreglar con el de arriba. Ahí ya nada tengo que ver. Yo tengo que buscar mi comunión, mi relación con Dios. Lo de Él, que Él se ponga a cuenta. Porque Cristo fue el que murió por el pecado de todos. Él pagó por el pecado de todos. Yo no puedo pagar por el pecado de otra persona. Por lo tanto, no hago nada con confesar el pecado de otra persona, ni echarle la culpa a otra persona. Yo tengo que reconocer mi error, mi falta, mi debilidad, mi pecado. El resultado del Evangelio te guía a una verdadera entrega de fe. Dice, a una verdadera entrega de fe. Una vez reconoces tus pecados, dice, y Él es fiel y justo. Él, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel. Debo de creer, si yo voy a orar y voy a irme a arrodillar, porque dice ante Dios toda rodilla se doblará ante Jesucristo. No es cuestión que voy a arrodillarme y le confieso y me quebranto y el Espíritu me está quebrantando y me está redarguyendo y está sacando todo eso podrido que estaba allá adentro. Pero yo lo voy a hacer desde el momento que me voy a poner a orar, desde el momento que voy a ir a doblar mis rodillas. Es con un propósito que voy. ¿Y cuál es el propósito? Que Dios me perdone, que Dios me restaure, que Dios me levante. Eso se llama fe. Yo voy porque voy con fe. De que si yo voy a pedirle perdón, tengo la fe, la seguridad, la certeza de que Dios me oye y de que Dios me va a perdonar. Amén. El resultado del Evangelio es que te guía a una verdadera entrega de fe. Él es fiel y justo. Él te oye y Él te perdona. También te guía a una seguridad de perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si hemos fallado, si nos hemos apartado, si hemos pecado, busca al Señor en oración, porque Él es fiel y justo, con fe. Pero debes de tener la seguridad, la certeza, que también va a perdonar tus pecados. Porque si Él no perdonase nuestros pecados, estamos perdidos. Pero Cristo para eso vino, para Él ser la propiciación de nuestros pecados. Amén. ¿Entendimos eso, hermano? Y por último, el resultado del Evangelio te guía a una seguridad de limpieza espiritual. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos. ¿De qué? De toda. Porque no es cuestión que solo le va a decir, perdóname este pecado. Arranca de mi corazón el deseo de ese pecado. Líbrame de la inclinación a ese pecado. Límpiame de la contaminación de ese pecado. Quita de mi mente esa atracción, esa inclinación, ese apego, esa fascinación, esa motivación a ese pecado. No solo me lo perdona, decir, ya está, pues te perdono, sino que tenés que orar para que el Señor nos limpie. Y el Evangelio te guía a eso, a una limpieza espiritual. Amén. ¿Entendimos eso? Ahí terminamos el capítulo 1 de Primera de Juan. El mensaje que te conduce a una verdadera comunión por medio de una verdadera fe en un verdadero y fiel mensaje. La base del Evangelio, el propósito del Evangelio y los resultados del Evangelio. Espero, hermano, que con esta introducción usted pueda entender entonces cuál es la responsabilidad de ir a predicar. Amén.